Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo soy Maizago y hoy vamos a hablar de cómo la enfermedad, las pérdidas, la muerte, hasta el desengaño o el engaño en una relación de pareja te pueden conectar a la vida. Antes hablaba sobre las constelaciones familiares, he hablado unas veces antes y seguiré hablando de ellas. Estudié constelaciones familiares por un tiempo. Y hay una forma de ver esto como una filosofía de vida, y es lo que te quiero compartir hoy. Las constelaciones familiares dicen que todo lo que pasa en la vida, todo, siempre está hecho para que tú llegues a algo más grande, ¿no? Y siempre está hecho para ayudarte a ti a conectar con la vida. Desde las constelaciones familiares te dicen que pues está como está la muerte y está la vida, ¿no? O sea, están estas dos vertientes. Desde otros lados pues te dicen que está el miedo y está el amor. Y esto es porque vivimos en un mundo de opuestos. Siempre está arriba, abajo, frío, caliente, izquierda, derecha, hombre, mujer. Entonces siempre hay como esta parte de opuestos, que no es malo, simplemente es una forma de entender que vivimos en un mundo dual, donde o puedes estar en el miedo, que es lo que dice en esta parte, o estás en el amor, ¿no? O estás en la vida, o estás en la muerte. Y desde ese punto, desde entender esta dualidad del mundo en el que vivimos, las constelaciones familiares dicen que todo lo que nos pasa en el día a día siempre está para ayudarnos a que nosotros conectemos con la vida. O sea, pudiera parecer como que es malo, negativo, como que nos hace cierto daño, pero la realidad al final es todo está diseñado para ayudarte a conectar con la vida. Y por eso puse este fondo el día de hoy. Se me imagina mucho como este tema de la vida, ¿no? O sea, lo verde, la luz, hasta esa persona que está ahí, explorando, ¿no? Y bueno, ¿cómo exactamente te conectan estas cosas con la vida? Bueno, si la idea no fuera ayudarte, de acuerdo a las constelaciones familiares, desde el momento que estás mal, pues te mueres y ya, ¿no? Se acabó. O sea, en ningún momento tuviste la oportunidad de aprender nada, ni de salir adelante, ni de continuar. Pero si te das cuenta, por ejemplo, una enfermedad no es fatal en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, como que te duele, como que te enfermas, te dan un diagnóstico, pero al final del día tienes un tiempo en el que puedes hacer como algo. Y esto lo que dice es, por ejemplo, hablando, vamos a desglosarlo como uno por uno. Hablando específicamente de las enfermedades, como vivimos en un mundo dual, tal vez te cuesta trabajo apreciar la salud porque la tienes y muchas veces nos cuesta como seres humanos apreciar lo que ya tenemos porque no logramos entender cómo sería una vida sin ello. Entonces, por ejemplo, la enfermedad, al momento de enfermarte, te hace poder apreciar la salud y decir, caray, no, pues sí es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita de que estoy pasando esta parte de la operación, me pasó algo bien interesante del tema de orinar. Me metieron una uretra porque pues me tenían que operar y era orinar. Orinar era doloroso. Iba al baño y lloraba del dolor que sentía para orinar. Y me doy cuenta de cuántas veces di por hecho que eso era lo normal, ¿no? O sea, nunca pensé en que en algún momento me costaría tanto trabajo orinar y que sería tan doloroso. Y eso es un ejemplo, el cómo la enfermedad te lleva a valorar cosas que tal vez en su momento no pudiste valorar. Y también ahora que he tenido la oportunidad de platicar con varias personas sobre esto que viví, me han dicho que ellos vivieron algo parecido, ¿no? Y es esta parte de decir, cuando sientes que ya estás a punto de morir, de decir, sabes que sí quiero vivir, ¿no? O sea, tal vez vivía por inercia, tal vez no estaba claro en qué estaba haciendo aquí, pero ahora que me doy cuenta que casi muero, pues sí quiero vivir, ¿no? O sea, sabes que siempre ya no, cancela todo y dame la oportunidad de vivir, ¿no? Y es bien interesante porque no valoramos a veces ese tipo de cosas. Y entonces la enfermedad nos lleva a eso, ¿no? A valorar la salud, a cuidar tu cuerpo.
a apreciar todo lo que haces, a ser agradecido con todo lo que haces. Y es una forma, ¿no? Hasta si lo quieres ver, o sea, sí es terrible estar enfermo, sí es lo que tú quieras, pero si lo vemos desde un punto más amplio, todo siempre te lleva a decir, ahora que tengo que sanar, ¿no? O sea, porque claramente cuando se manifiesta de forma física es porque hay un algo que no le has hecho caso durante mucho tiempo y entonces la enfermedad te tuvo que tirar para que le hicieras caso. Hay una vez me lo explicaron de esta manera, estaba buscando un muñeco si tenía, pero está muy lejos. Pero bueno, una vez me lo explicaron de esta forma y me gustó que decía que tú vas caminando, ¿no? Tú vas caminando por la vida y la vida te va tocando y te va diciendo, hey, por ahí no es, y tú sigues caminando y la vida te sigue diciendo, hey, por ahí no es. Y entonces, como no le haces caso y tú sigues caminando, pues la vida te hace más fuerte, ¿no? Te dice, hey, por ahí no es, haz caso, por ahí no es. Y tú sigues sin hacerle caso y entonces te mueve más fuerte, hey, por ahí no es, haz caso ya. Y entonces la vida se cansa y como tú no le haces caso de que por ahí no es el camino, y es que lo que tú no te das cuenta es que si tú sigues por ese camino es un bache, donde es un desfiladero, ¿no? Donde te vas a matar. Entonces lo que hace la vida de forma tan amorosa para que no te mates en el desfiladero, agarra y te da un golpe, ¡pah! Y te tira. Y te tira justamente para que tú hagas esa pausa que no has querido hacer. O sea, no es que la vida sea cruel, es simplemente que no solemos escuchar lo que nos está diciendo previamente, ¿no? Y entonces, cuando ya caemos en la enfermedad así grave, o la enfermedad tal cual, o alguna de las otras situaciones que voy a explicar, es porque la vida te dio muchos avisos antes, pero no le hiciste caso. Entonces, cuando te tira, es porque ya te está obligando a decir, oye, es que ya no puedes ignorar esto. O sea, ya sé que me has estado ignorando por mucho tiempo mientras te hablaba, te estaba haciendo señas, pero hoy ya no es posible para ti esto. ¿Por qué? Porque si tú sigues por el camino que vas, lo que va a pasar es que vas a encontrar este barranco y al final del día te vas a morir ahí, ¿no? O sea, porque no estás haciendo caso a lo que se te está diciendo. Y entonces la vida es tan generosa que te da este golpe antes de dejarte que te mates automáticamente. O sea, y es esa forma, ¿no? Es una forma diferente de verlo, porque lo normal es decir, ay, qué terrible estar enfermo, ay, qué terrible esta situación. Pero cuando lo logras ver desde ese punto, dices, caray, es verdad, ¿no? O sea, si lo que quisieran es que me muriera, me matan y ya, ¿no? Al instante. Pero no, 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 o sea, casi siempre hay como señales de advertencia, ¿no? Y entonces esto que estamos hablando hoy son esa bandera roja, ese semáforo rojo donde te está diciendo, oye, es que ya tienes que hacer un alto total, o sea, no puedes seguir tal y como vas. Y entonces es un momento de reflexión, donde siempre te lleva a entender y decir, oye, espérame, ¿qué me llevó a estar aquí, no? O a tener esas pláticas profundas o a ver esas cosas de forma que seas capaz de entenderlo. Yo te voy a compartir algo que muy pocas veces he compartido, pero espero que te ayude. Mi papá era un workaholic. Mi papá trabajaba muchísimo, todo el tiempo estaba trabajando y él pensaba que sin él el mundo se acababa, ¿no? O sea, neta, él pensaba que si él no trabajaba, nadie iba a saber qué hacer, nadie iba a poder hacer las cosas tan bien como él. Y él estaba mal, la verdad estaba mal físicamente, ¿no? O sea, yo que conviví con él mucho tiempo y más los últimos meses antes de que falleciera, me decía, oye, hijo, es que estoy cansado, ¿no? Oye, hijo, es que me duele el estómago, oye, hijo, esto. Pero en lugar de ir al médico, él agarraba y decía, me voy a comprar mis vitaminas B. Y se compraba una caja de vitamina B y le pedía a mi mamá que lo inyectara y ya lo inyectaba y ella decía, oh, ya estoy bien, ya puedo. Pero mi papá no descansaba y los fines de semana tampoco lo hacía, porque él decía que descansar para qué, que cuando ya estuvieras muerto ibas a descansar. Y él trabajó muchísimo, muchísimo, y murió de una forma rápida, llamémosla así, que un viernes se sintió mal, el sábado se siguió sintiendo más mal, el domingo, hasta el domingo fue al doctor y el lunes falleció. El lunes se lo tuvieron que llevar a emergencias y ese mismo lunes falleció. Y es esto porque cuando nosotros nos dijeron los médicos, dicen, es que, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado aquí en tan mal estado? O sea, esta enfermedad que él trae, esto es doloroso, es así y no es de ahorita, lleva meses o años enfermo. Y entonces cuando me dicen esto, para mí hace mucho sentido porque todo el tiempo que él se quejó de cosas, era eso, era la enfermedad hablándole, diciéndole, hey, por favor, hazme caso, hey, por favor, hazme caso. Y mi papá,
no le quiso hacer caso porque él sentía que él no podía hacer estas pausas. Ahora, lamentablemente papá pues falleció, ¿no? O sea, pero no es así para todos. Todos tenemos a veces otra oportunidad, ¿no? Como yo recientemente que estuve en el hospital y que sí, estuve a punto de ahogarme con mi propio vómito, pero estoy aquí y, y no morí. Y entonces esto me obliga a mí a hacer una pausa y a preguntarme realmente qué quiero hacer con mi vida, realmente hacia dónde va, realmente vale el esfuerzo y es donde tienes que hacer estas pausas y replantear. Y entonces al final del día, si te das cuenta, aunque viviste un momento malo, llamémoslo así, esta pausa, esta reflexión, este periodo donde tú vas internalizando y teniendo esas pláticas difíciles que no tendrías, al final del día te hacen que cambies el rumbo. Y a lo mejor eso a largo plazo, unos 5 o 10 años, va a ser mejor. Tu vida va a ser mejor, porque gracias a ese suceso te permitió conectar con la vida, te permitió conectar con lo que realmente quieres. Y estoy hablando ahorita de la salud, pero esto aplica para todo, ¿no? O sea, lo mismo, en el tema de relaciones de pareja, cuando hay un engaño, casi siempre lo que te dicen en las constelaciones te dicen que cuando llega un amante, el amante llegó porque era para ayudar a los dos, a las dos personas, o sea, tanto al con el que está como a la pareja, a que estas dos personas, porque este tercero no estaba y llega el amante, hace que estas dos personas conecten con la vida de nuevo. ¿Cuántas veces has visto que, por ejemplo, cuando alguien engaña a otro alguien, de repente como que se empieza a vestir otra vez, se pone guapo, se arregla, y a lo mejor esta persona, el primero que conectó con el amante, se hace todo esto, ¿no? Y a lo mejor la otra persona después está sufriendo lo que quieras, pero justamente cuando termina la relación o continúan, como que le inyectan esa parte, ¿no? O sea, porque esta parte, ponle, si termina, la persona a lo mejor sí queda devastada, pero después de eso le hace como dar ese brinco, ¿no? Que no había querido dar y ya como siente que ya no tiene nada que perder, pues lo da. O si siguen juntos, esto los lleva a un nuevo nivel de la relación, porque van a tener esas pláticas difíciles que no tuvieron. Ambos se van a dar cuenta de estas cosas que no habían querido sanar y que era importante sanar y que los necesitaban sanar para poder continuar, ¿no? Y, y bueno, y esta otra persona pues también tendrá que aprender sus propias lecciones. Y si, por ejemplo, igual, si te despiden de un empleo, lo mismo. Te despiden del empleo y también te lleva a otro nivel donde dices, ay, caray, pues, ¿qué estoy haciendo, no? O ¿qué hago? Tal vez nunca te preguntaste, tal vez capacitarte o aprender más cosas y hasta que llega ese momento crítico es cuando dices, oye, espérame, necesito hacer algo. O la muerte de un ser querido. En mi caso, así fue como empezó mi despertar. Cuando mi papá falleció, el dolor que yo sentí fue tan fuerte y estuve a punto de suicidarme que eso a mí me llevó a tener que hacerme preguntas difíciles y hacer cosas más difíciles, pero al final del día conecté con la vida. Yo no estoy diciendo que sea agradable esto, no estoy diciendo que tengas que eh, disfrutarlo, sería lo ideal, pero una cosa es la parte ideal y otra cosa es la realidad. Eh, pero sí es importante que logres entender que lo que estás viviendo tiene algo más grande para ti, o sea, todas las cosas que pasan en tu vida siempre es por una razón más grande. No lo sabemos al instante, no lo sabemos en el corto plazo, porque nuestra visión siempre es muy limitada. Si lo pudiéramos ver, llamémosle que nosotros estamos viendo en 2D, ¿no? O sea, si tú estás viendo en 2D es como que ves todo plano, ¿no? O sea, tú estás viendo de aquí abajo hacia el frente, pero a lo mejor la vida, o se desenfocó la cámara, a lo mejor la vida lo que hace es que te permite tener esta visión desde arriba, ¿no? O sea, porque ella está viendo desde aquí arriba en 3D y tú estás viendo aquí en 2D. Entonces, es difícil ver lo que sigue porque no tienes el panorama completo. Pero la vida que es sabia y que siempre quiere lo mejor para ti, desde aquí arriba está viendo todo el panorama y sabe por qué estás en ese bache, por qué necesitabas esa experiencia y por qué específicamente te pasó eso para entender algo que no habías querido entender antes y que era necesario para poder continuar. Entonces, si yo pudiera dejarte con algo es, no luches contra estas situaciones difíciles, divorcios, enfermedades, muertes de seres cercanos, estos cambios drásticos.
siempre, siempre, siempre hay una razón de fondo y es para tu mayor bienestar. O sea, bien difícil cuando lo estás viviendo, claro que sí, pero yo no puedo concebir mi vida sin la muerte de mi papá. Y es duro. Y muchas veces me lo pregunté, oye, ¿y no hay una forma de haber hecho esto sin que mi papá muriera? Sí, sí la hay. Pero tienes que elegir crecer por tu cuenta. No necesariamente tienes que crecer en dolor. Y en otro video quiero hablar más de esa parte. Sí puedes crecer desde el amor, sí puedes crecer desde una parte más amorosa donde no te tienen que estar pasando estas cosas, pero tú de forma consciente tienes que estar buscando todo el tiempo el crecimiento, la sanación, para evitar esto. A mí me llama mucho la atención porque llevo años tomando terapia, muchas cosas, y ahorita el caer en el hospital al final del día para mí es mucho un wow. O sea, aún hay muchas cosas a las cuales no les estoy prestando atención y esta enfermedad, esta operación, me tuvo que llevar a tener que darme cuenta que aún hay que ir todavía más profundo a sanar y a darme más la oportunidad de avanzar. Y esta sensación de sentir que casi moría me hizo conectar más con la vida y decir, yo sí quiero vivir. O sea, creo que jamás había deseado estar vivo como lo siento en este instante. Tengo dudas, tengo miedos, claro que sí. No sé cómo voy a hacer lo siguiente para pagar lo que debo, pero al final del día es parte del juego. Y esta es la forma en la que lo ven las constelaciones familiares. Todo, todo, todo al final, todo lo que te pasa es para ayudarte a llegar a un mayor bien y es para que tengas esta claridad. Como te explicaba, este mundo dual, oscuridad, luz, lo que tú quieras, eh, es más fácil entender a veces las cosas desde otro lado, ¿no? Leí una vez un manga y me llamó mucho la atención lo que decía este personaje porque decía, es que cuando las personas están en la luz, no saben identificar por qué están bien, solamente les preguntas si dicen estoy bien, pero no te pueden decir específicamente por qué están bien. Te dicen, pero cuando están en la oscuridad y están a punto de morir, ellos te pueden decir exactamente todas las razones de por qué ellos no deberían de estar ahí y por qué necesitan regresar a la luz. Y entonces lo que decía esta personaje era que el ser humano le era más fácil identificar todo lo que no quería o por qué quería salir de ahí, pero que le era muy difícil entender cuando ya estaba en la luz por qué debía de permanecer ahí o por qué debía de estar ahí en ese lugar. Y entonces yo entendiendo esta analogía, porque realmente cuando lo escuché dije, tienes razón, o sea, es como esta parte, ¿no? De la salud, ¿no? O sea, tú no puedes, tú dices, pues me siento bien, ¿no? O sea, pero no eres como capaz de valorar y de decir por qué debo de mantenerme aquí, porque casi siempre la gente hace cambios cuando ya está en la oscuridad, ¿no? Cuando está en la parte negativa es cuando dice, no, ahora sí hay que cambiar, ¿no? Pero tuvieron un buen de tiempo en la parte de luz cuando pudieron haber hecho esto y nunca lo hicieron. Y entonces, a veces es más fácil entender desde el lado de la oscuridad para poder valorar la luz. Yo lo veo de esa forma. Yo creo que por eso pasa estas lecciones de esta manera, porque a veces nos es más difícil entender qué es la luz, qué es el bienestar, qué es el amor. Y a veces simplemente entendiendo el lado contrario es más fácil conectar con el otro lado. Y es esta parte de este mundo dual. Entonces, si estás viviendo alguna de estas situaciones, ten paciencia, ten calma. Pide claridad antes de dormir en las noches, pide claridad para que puedas entender mejor qué está pasando. Deja de luchar contra la situación. En otro momento haré otro video sobre el tema de la resistencia. Simplemente decreta, dilo, esto es una frase que ayuda mucho y es que todo lo que está pasando siempre es para tu mayor bien, aunque hoy no seas capaz de verlo. Pero todo, 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 todo siempre es para tu mayor bien. Y pues nada más quería compartirte esto. Espero que te sea de utilidad. Yo soy Maizago y pues seguimos haciendo estos videos. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.